momento de hablar de ginecología. Por acá nos encontramos con la doctora Gabriela García Núñez, quien es especialista en ginecología y obstetricia. Hoy estaremos hablando de un tema muy, pero muy importante, así que por favor, oídos, pestañas y cejas, y si quieren sacar sus apuntitos, tomar nota, por favor, vayan a los asientos. De todas formas, por acá estaremos haciendo diferentes preguntas y es sobre el tema de candidiasis. Por acá también me encuentro con mi estimada Karen Torres, así que doctora, buenos días y bienvenida. Doctora Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un tema interesante y un tema bastante útil para las mujeres, sobre todo. Ahora vamos a hablar de la candidiasis, pero yo ya hablaba en backstage con usted ya la entrevista, doctora, porque siempre las mujeres creo que confundimos la candidiasis con otros tipos de hongos, con otras infecciones vaginales. Citas como leves. Entonces, ¿cómo identificarla, doctor? ¿Y qué es? Claro. Bueno, la candidiasis es un microorganismo, ¿verdad? Patógeno que vive en la vagina y se encuentra también en otros órganos, por ejemplo, a nivel gastrointestinal y a nivel de la cavidad oral. Entonces, este es un germen oportunista que cuando alteramos el medio donde ellos viven, predisponemos a las infecciones. Es importante diferenciar cuando es un flujo normal de un flujo anormal, porque ahí es donde viene la confusión. Claro. Generalmente la vagina es un medio húmedo, tiene secreciones que son blancas o puede ser claras, pero no tienen ningún olor ni característica extraña. Es homogéneo, es líquido suavecito, ¿verdad? En cambio, la candidiasis ya tiene unas características distintas. El flujo es grumoso, como leche cortada o requesón o yogur. Ese es el aspecto. Y genera muchas incomodidades y mucha molestia en las mujeres. Sobre todo el prurito, que es la picazón, el picor en la área vulvar. Y esto puede inflamarla, puede causar enrojecimiento en el área. Y el flujo que es abundante, sobre todo. El flujo normal no tiene estas características. Sin embargo, muchas mujeres piensan que al presentar un flujo, inmediatamente es una infección vaginal. Entonces, reconocer el flujo, porque el flujo varía según el ciclo también en el que te encontres. Previa a la menstruación y después de la menstruación, el flujo cambia. Entonces, es importante visitar al médico para que se haga un diagnóstico adecuado y el tratamiento pertinente, ¿verdad? Porque al crear automedicaciones en las mujeres, estás desprotegiendo la flora porque no sabes qué antibiótico o qué medicamentos es el adecuado y ya cambias totalmente el diagnóstico en la paciente. Entonces, lo ideal es acudir a la consulta para identificar el flujo. Doctora, si hablamos de candidiasis en sí, muchas veces también se confunden con enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la gente no tiene como que el pleno conocimiento del tema, así que yo creo que mucha gente está diciendo, ¿será esto una enfermedad de transmisión sexual que nos está viendo a través de la pantalla? Y me gustaría que aclaráramos esa parte. Sí, la candidiasis no se considera una infección de transmisión sexual, eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí existen varias formas en que se pueden manifestar de forma complicada y no complicada. Incluso hay candidiasis recurrente, que se considera recurrente cuando se presentan 4 episodios de cándida en el transcurso de un año, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo se presenta en este lapso del año? Generalmente es más común en la edad entre los 20 y 40 años. Sí, en las prepúberes también puede haber un episodio de cándida por sobre todo en la mala higiene, ¿verdad? Porque las niñas no se secan de forma adecuada, se les indica que tiene que ser de adelante hacia atrás, porque si se hace de atrás hacia adelante, todos los microorganismos que están cerca del ano son arrastrados y se pasan a la vagina. Entonces, es por eso que en las prepúberes, en las adolescentes es muy común. Pero alrededor del 50% de los casos, la mujer entre los 20 y los 40 años van a tener de 1 a 2 episodios de candidiasis en el transcurso de su vida. Y es un menor porcentaje hacen candidiasis recurrente. Doctora, ¿qué lo provoca, básicamente?
cuando alteramos el factor de su ambiente, la cándida vive en nuestra vagina. En nuestra vagina hay muchos microorganismos, tanto bacterianos como hongos, que es la cándida. Sin embargo, cuando alteramos el medio, el equilibrio donde ellos están, por ejemplo, el uso indiscriminado de los antibióticos de amplio espectro, barremos la flora protectora y viene la proliferación de estas bacterias. El uso de algunos anticonceptivos porque tienen cantidades de estrógeno altos y la mujer produce estrógeno. Entonces el estrógeno es un factor de riesgo también para la producción de la cándida. El uso de protectores diarios porque estamos obstruyendo la ventilación de la vagina. La vagina es un medio húmedo, entonces necesitamos tener ventilación en esa área. Se recomienda por eso siempre usar bloomer a base de algodoncito para que haya una adecuada ventilación. Otros factores de riesgo es el uso de prendas húmedas. Por ejemplo, si vas a la playa, no se recomienda quedarse con el traje de baño puesto. Muchas veces eso lo hace. Eso muchas veces lo hace. Entonces, hacer un cambio del traje de baño o incluso cuando haces actividades de deporte, lo recomendado es inmediatamente, después que te sudas, cambiar tu ropa interior, bañarte. El aseo es importante. Hay jabones que puedes usar en la zona íntima, pero tener énfasis que solamente es en la parte de la vulva. Nunca se introduce jabones por dentro. El uso también de tampones vaginales puede favorecer al crecimiento de este hongo. Ay, Wow. No usen tampones. Doctora, ¿de qué manera nosotros podemos agendar una cita, no solo para vernos esto, sino para realmente tener esos chequeos constantes, que yo creo que es importante también? Sí, es importante porque no solamente las enfermedades de transmisión sexual poder tratar, sino las que no son enfermedades de transmisión sexual. Y recordemos que también la mayor parte de la población puede ser portadora también del VPH. Entonces, identificar lesiones oportunas es importante a través del chequeo ginecológico. Las citas las pueden hacer al 8881-3729, consultas privadas, ¿verdad? Pero también brindamos atención en Profamilia de Ciudad Jardín y de Los Robles. Ahí se hace una previa cita con la doctora García, por supuesto, para ser atendido, contestar todas las dudas, hacer chequeo ginecológico, exámenes complementarios, porque también las consultas ginecológicas se complementan con estudios para determinar específicamente cuál es el germen que está siendo alterado en nuestro organismo. Gracias, doctora, por visitarnos. A ustedes por la esperamos invitación. siempre con temas bien. Con Que gusto. lo explican bien, Sí. sin los O sea, grandes lo entendemos. términos para que uno entienda. Sí, bien. porque a veces no les puede explicar con términos médicos y la paciente queda, pero ¿qué significa eso? Exacto. Si le decís el eritema, bueno, sabemos que es el enrojecimiento en la vulva, Sí, pero la sí, paciente sí. no va a poder identificar, yo tengo esto o Me gusta. me pasa. Creo que quedamos cortas con el tema, Sí, pero es un tema bastante amplio. extenso, amplio, pero es importante también que las pacientes tengan cultura de leer, ¿verdad? De informarse previamente y así decir, bueno, sospecho que tengo esto, voy a ir a consulta. A Es lo consulta, ideal. Pero no automedicarse. Así Gracias, es. doctora. A ustedes. Le esperamos nuevamente. Familia, momento de irnos al otro lado de estudios. Hablemos de cocina.